Inicialmente estuvimos hablando de las creencias y las costumbres de Egipto a grandes rasgos, pero no podemos dejar de lado un punto muy importante, que es la casta sacerdotal, quienes llegaron a rivalizar en cuanto a poder e influencia con el mismísimo faraón. Así que bajo esa causa hoy veremos el sacerdocio y lo que va de su mano, los misterios y los templos. Para comenzar debemos entender que el poder y la condición del sacerdocio egipcio varían enormemente con el transcurso de los siglos. Hubo periodos en la historia egipcia en que el dominio de los faraones peligró gravemente e incluso fue dominado por el partido eclesiástico. En los días primitivos los grandes terratenientes se apoderaban de los títulos y de los deberes del jefe sacerdotal en sus territorios, combinando de este modo los oficios feudales y eclesiásticos. En algunas localidades los sacerdotes jefes poseían títulos distintivos, tales como Corp Gentiu en el templo de Ta o Urma en Heliópolis. En Mendes era conocido por el título de jefe de los soldados y en Tebas como primer profeta de Amón. Los sacerdotes que presidían el ceremonial eran conocidos como los Keriheb. Eran arduos los deberes del sacerdocio, había que seguir un código de lo más severo y exigente en cuanto se refería a limpieza y disciplina. La jornada de un sacerdote estaba completamente planeada. Si éste estaba de servicio, se lavaba debidamente y recitaba los Santos Santorum, acompañándolas con gestos prescritos. De pie ante el dios se postraba y después de realizar otros oficios ritualistas, presentaba a la deidad con una pequeña imagen de Mat, la diosa de la verdad. Parece ser que el sacerdote que oficiaba el ritual entero de estas ofrendas matinales representaba a Horus, quien como todo egipcio respetuoso se encargaba del bienestar de su padre después de la muerte. El resto del día se pasaba en meditación y el estudio de varias artes y ciencias teóricas y manuales, además de realizar otros oficios religiosos públicos. Por otra parte, los primeros viajeros griegos en Egipto, Heródoto y Estrabón, hablan con entusiasmo sobre las habilidades de los sacerdotes egipcios y el alto nivel de pensamiento filosófico que habían alcanzado. Sus miembros eran probablemente los teólogos y filósofos más eruditos y cultos del antiguo Egipto. Cada nomo o provincia tenía su propio gran templo que decidía la religión regional. El dios del nomo era su divinidad por excelencia. Así, aunque se adhirieran las mejores condiciones al oficio en los grandes templos, estos no tenían un número excesivo de empleados. Los ingresos del templo, tanto los salarios como los que se daba en ofrendas, se empleaban para los requisitos de las ceremonias, ya que en cada festividad había que proporcionar el lino fino para las ropas. Se gastaba en ungüentos y aceite de mirra que se empleaban para untar las estatuas, y para el cumpleaños del emperador se debía suministrar incienso y sacrificios. Y sin embargo los sacerdotes, que eran iguales que los campesinos y las clases más bajas de la población, afirmaban que de ninguna manera su posición rebajaba su santidad. Ahora existe un sofisma popular a efectos de que se han escrito volúmenes sobre los misterios egipcios, aquellas maravillosas ceremonias pictóricas y sobrenaturales de la iniciación. Poco se sabe en cuanto a los misterios egipcios. Según la autoridad de Heródoto, existían algunos, siendo citados los de la conmemoración anual de los sufrimientos y la muerte de Osiris. Heródoto dice: en Sais, el templo de Minerva, debajo de la iglesia y cerca del muro, hay en una capilla grandes broches de piedra, y a su lado queda un lugar bajo parecido a un calabozo, cubierto de piedras curiosamente trabajadas. La cripta cubierta de un arte exquisito y grande como el de Delos, que se llama Trochoides. Aquí todos simulan las sombras de sus propios cariños y fantasías nocturnas, que los egipcios llaman misterios, hablando de lo cual debería descubrir todo lo que me prometieron revelar. También en el capítulo 1 del libro de los muertos encontramos la frase: miro las cosas ocultas en Res Tau, una alusión a las ceremonias que tuvieron lugar en el santuario de Seker, el dios de la muerte en Saqqara. Estas simbolizan el nacimiento y la muerte del dios del sol, y se celebran entre la medianoche y el amanecer. En el capítulo 25 del libro de los muertos, en el papiro de Ani, leemos: he entrado en Res Tau, el otro mundo de Seker, cerca de Memphis, y he visto el ser oculto que está ahí. Se lee en el capítulo 43, en el día de la luna nueva, en el festival del sexto día, en el festival del 15º día, en el festival de Uak, en el festival de Tot, en el cumpleaños de Osiris, en el festival de Menu, en la noche de Heker, durante los misterios de Mat, durante la celebración de los misterios de Akhetet, etc. Heródoto, quien suponía que había sido iniciado en estos misterios, fue enigmático con respecto a estos y decide callar sus conocimientos. Pero, ¿existe algo tan extraordinario en estos acontecimientos tan terribles?
En las oscuras criptas de Egipto tenían lugar extraños ritos espiritistas de evocación y ceremonias mágicas de origen desconocido. ¿Cuáles serían las probabilidades? Ahora examinemos rápidamente los misterios de la antigua Grecia. Encontramos que son principalmente prehelénicos y que las poblaciones conquistadas del país adoptaban la actitud mística para poder ocultar sus ceremonias religiosas a los ojos de los invasores. Estas poblaciones primitivas heredaron una fuerte influencia cultural de Egipto. El misterio eleusinio quizá fuera el más importante de todos, y podemos considerarlo típico de todos los misterios religiosos griegos. Los principales protagonistas de este culto misterioso eran Demeter, Perséfone y Pluto. Todos ellos son deidades del mundo subterráneo. Con respecto al rito actual en la casa de Mistae, todavía queda mucho por descubrir, pero una cosa es cierta, que la ceremonia era un drama religioso, donde eran representadas las aventuras de Demeter y Core, simbólicos del crecimiento del trigo. Entonces podemos suponer que los misterios egipcios tenían una gran semejanza con los griegos, que su ritual era parecido al libro de los muertos y que poseía quizá un origen en común con aquella obra. Todas estas asociaciones místicas parecían tener un origen neolítico y en su mayoría poseer una base agrícola. Por lo tanto, todo crecimiento es misterioso y el hombre primitivo lo consideraba mágico. Es obvio que todos estos misterios, por lo menos en el mundo antiguo, tenían lugar en el mundo subterráneo, en la oscuridad, probablemente con el fin de fomentar los poderes del crecimiento a mayores actividades mediante la magia afín. Por cierto, la forma más primitiva del templo no era más que una casita de mimbre trenzado, que servía como un relicario para los símbolos del dios. Con el advenimiento del nuevo imperio, la construcción del templo se complicó. La forma más sencilla constaba de un muro circundante, que tenía el pilón o la puerta de entrada flanqueada de torres, ante la cual había dos estatuas enormes del rey y dos obeliscos, y luego el santuario más íntimo, el naos, que contenía los símbolos divinos. Este estaba formado por varias adiciones, entre ellas 3 pilones divididos por 3 avenidas de esfinges, por patios con columnas y una sala de columnas o póstilas. Estos templos se levantaban en ciudades muy pobladas, con el enorme muro exterior amortiguando el ruido de las calles estrechas. Una calle ancha y flanqueada por filas de leones, carneros y otros animales sagrados conducía hasta el gran pilón, la entrada principal, y atravesaba toda la zona habitada. Ante la puerta había 2 obeliscos, también estatuas del rey que fundó el templo, como protector del santuario. En cada lado de la entrada había una torre alta y cuadrada. Sin duda, estas se habían diseñado para la defensa, mientras que unas puertas en los muros posteriores servirían para huir. Los muros exteriores estaban decorados con inscripciones y relieves de colores brillantes que representaban las hazañas de su fundador, ya que el templo era tanto un monumento personal como una capilla de la deidad tutelar. Dentro del pilón había un patio grande al aire libre. Aquí se convocaban todos los grandes festivales que permitían la participación de un gran número de ciudadanos. Bueno, el lugar santo era la sala principal del templo. Aquí se hallaba el naos, una sala rectangular y abierta que tenía a menudo una puerta de celosía. Esta servía de recipiente para los símbolos divinos o, en algunos casos, de jaula para el animal sagrado. Debe hacerse notar que la progresión de la luz iba desde la cegante del primer gran patio hasta la oscuridad total del Santo Santorum. Los muros y las columnas interiores estaban decorados con relieves de colores brillantes que representaban los ritos y la veneración relacionada con la deidad que presidía el orden ceremonial. Afuera había caminos sagrados que conducían a lugares diferentes, algunos de un templo a otro, a través de ciudades, mientras que en algún lado había escaleras que conducían hasta el Nilo, donde anclaban los barcos. Las procesiones sagradas recorrían estos caminos, llevando las imágenes de los dioses. A menudo se ha hecho alusión a Grecia como la tierra de los templos. Egipto sería más digna de este título, donde surgieron en todos los nomos unos templos de magnitudes ciclópeas y donde Hellas podía vanagloriarse del conocimiento del arte de la arquitectura. Y mientras el hombre siga guardando amor por el pasado, estos también seguirán existiendo. En definitiva, podemos ver cómo se iniciaron los poderes sacerdotales, el rol y las ceremonias, sus similitudes con los griegos y no menos importante, cómo estaba compuesto los templos donde se llevaban a cabo las ceremonias y rituales. Si dejé algo sobre la mesa sin mencionar, por favor, házmelo saber en los comentarios para tenerlo presente y trabajarlo en los futuros videos. Un gran abrazo y hasta el siguiente video.